sobre la corteza cerebral. Entonces vamos a hablar sobre las características de la corteza cerebral y sobre algunas funciones las más importantes de la corteza. Hablaremos sobre hablaremos sobre la corteza, sobre las funciones corticales, sobre el lóbulo prefrontal, el sistema límbico, el lenguaje, la memoria, el esquema corporal y sobre agnosias visuales. Comenzaremos presentándoles este dibujo, este cuadro comparativo del cerebro en la escala animal, en la escala de la evolución, estos cerebros de los mamíferos, y que van desde el cerebro más pequeñito, que es el de la rata, muy parecido al del conejo. Miren ustedes, no tienen los lóbulos, lo que vendrían a ser los hemisferios cerebrales, no tienen circunvoluciones, se dan cuenta. En cambio ya en el gato aparecen las circunvoluciones, en la oveja es más marcada las circunvoluciones, en el delfín es un animal más grande, tiene el cerebro más grande y tiene bastante circunvoluciones, y es un animal muy inteligente, ustedes saben. Luego pasamos a los monos, al chimpancé, que como ustedes ven tiene bastante también circunvoluciones y es muy parecido al humano, pero es más pequeño. Entonces aquí a la izquierda ustedes pueden ver la escala de 1 centímetro y el tamaño del cerebro de una rata, que es más o menos 1 centímetro y un poquito más, el del conejo, el del gato y el del hombre, ¿no?, que es más pequeño que el del delfín. Y aquí vemos que no significa el tamaño del cerebro, no va a decir que esa especie es más inteligente o no que la otra, pero sí tiene mucho que ver comparativamente, y es por eso que se ha hecho una escala, porque si el animal es más grande, por ejemplo un elefante tiene pues un cerebro más grande, pero no significa que sea más inteligente. Entonces depende de la proporción. Entonces, de acuerdo a eso se hizo un índice de encefalización. Entonces se comparaba el tamaño del cerebro con el volumen, con el tamaño corporal. Entonces se vio que en los monos, en los primates insectívoros, se consideró la unidad 1. Y en la foca vemos que su índice de encefalización es de 15. Y así va aumentando. El delfín, a pesar de tener el cerebro más grande que el del hombre, comparándolo con su tamaño global, el índice es más pequeño. El chimpancé está muy cerca del hombre y el hombre es 28.7, o sea que si comparamos los índices de encefalización, el hombre es el que tiene mayor índice, o sea, mayor proporción entre el cerebro y el tamaño de su cuerpo. Luego vemos que en el cerebro de los mamíferos y del hombre, acá tenemos el cerebro de la rata, del gato, y tenemos aquí del hombre. Vemos que esta es la cara externa del hemisferio cerebral. Vemos aquí que tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, que ya saben, el occipital por acá y el temporal por acá. Esa es la cara externa. Aquí se encuentra la corteza del paleocórtex, paleocorteza, la más antigua, las cortezas primarias, que están presentes también en los animales, y es a donde llega la información sensitiva, sensorial, o de donde parte la información motora elemental. Pero junto a esto hay otras áreas que tienen otras funciones y que son para implementar el paleocórtex. Entonces aquí vemos que este es el área 4, el área motora, el área sensitiva o sensorial es esta, este es el área visual, muy pequeñita, la corteza visual primaria, acá está la corteza auditiva primaria, y lo demás ya viene a ser las áreas de asociación, secundarias y terciarias. Y el neocórtex, que es la parte más evolucionada, la que tiene más el hombre,
El mono, por ejemplo, tiene el cerebro muy parecido así ectoscópicamente en el hombre, pero es más pequeño, y tiene ciertas áreas que están más amplias que la del hombre, porque el hombre ha sacrificado ciertas áreas de la corteza primaria, para dar lugar al neocórtex. El neocórtex es más amplio, como vamos a ver en otra diapositiva. En el hombre ha aparecido el área del lenguaje, el neocórtex para la imaginación, para el lenguaje, para el pensamiento, que no lo tienen los animales más superiores, ¿no? Que no lo tienen los monos. Este neocórtex, hay tres tipos de neocórtex en el humano, hay tres zonas de neocórtex amplias. El neocórtex anterior, que es el conativo, que lo vamos a ver con más detenimiento después. El uno inferior, en la cara inferior de los hemisferios y la parte inferior del lóbulo temporal, que es el neocórtex afectivo. Y uno posterior grande entre parietal, corteza parietal, occipital y temporal, que es el neocórtex cognitivo, porque tiene que ver con la cognición, con la percepción. Aquí tenemos estas piezas anatómicas, la cara externa del cerebro. Aquí está la cesura de Silvio, la de Rolando, está acá, que separa el paleocórtex motor del sensitivo. Esta es la cara inferior, la cara de abajo, la cara basal. Vemos acá lóbulos temporales, lóbulo frontal, perdón. Este es el lóbulo frontal orbitario, estas son las cintillas olfatorias, es el quiasma, es el hipófisis, ¿no? Y parte del encéfalo. Aquí tenemos el lóbulo temporal, la cara inferior del lóbulo temporal, aquí el tronco y el bulbo, el puente, el tronco, el bulbo y acá ya la médula. Este es el cerebelo. Este es en la cara lateral, en medio. Vemos aquí la cara interna, el lóbulo frontal, la cara interna del lóbulo parietal, la cara interna del lóbulo occipital. Este es medio cerebelo, hemisferio cerebelo. Acá tenemos el cuerpo calloso, que está formado por fibras de sustancia blanca, o sea, axones. ¿Y cuál es la función del cuerpo calloso? Comunicarse un hemisferio con el otro. Por intermedio del cuerpo calloso, las fibras del hemisferio derecho y del izquierdo se intercambian información. Y aquí está la cavidad ventricular del ventrículo lateral. Acá está el tronco, ¿no? En la línea media. Mesencéfalo, puente, bulbo y este pedacito ya comienza la médula. Aquí ya lo vemos sin el tronco, le han sacado el tronco, pero acá está el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, acá está el encéfalo. La parte inferior del lóbulo temporal, la cara inferior del lóbulo occipital y la cara orbital o inferior del lóbulo frontal. Aquí vemos otro dibujo en el que está separado por puntos las diferentes áreas corticales. Acá está el área premotor, acá está la cesura Rolando, central, que divide, que separa, digamos, la corteza motora primaria de la sensitiva primaria también. Acá está el área motora suplementaria que habíamos visto en la clase de médula, y aquí vemos el área premotora, ¿no? Esta parte de acá, que viene a ser un área secundaria, es un área de asociación, pero no es propiamente el neocórtex. El neocórtex es todo esto, el neocórtex anterior, es decir, en la zona prefrontal, parte más anterior del lóbulo frontal. Este es el lóbulo parietal, la zona de asociación posterior, o la que tiene que ver el neocórtex cognitivo. Este es el neocórtex prefrontal y este es el neocórtex basal, que es el afectivo, que son las áreas de asociación basal, que tiene que ver, como vamos a ver más adelante, con el estado de ánimo, con el temperamento, con las necesidades, con las funciones viscerales, que es la corteza occipital primaria, que es la secundaria
o la disociación secundaria, y acá ya viene la tercera. Porque nosotros, por ponerles un ejemplo, percibimos los objetos y los percibimos acá y llega la información a la corteza visual primaria, pero la corteza visual primaria capta lo elemental, no te va a decir las imágenes elementales, o sea, esa es la sensación visual, pero la percepción visual ya se complementa con las conexiones de esta área por intermedio del neocórtex posterior con las anteriores. Entonces podemos ver en qué posición, si nos relacionamos, las conexiones con el lóbulo parietal nos indican qué ubicación en el espacio tiene, qué orientación. Con el lóbulo temporal nos indica el color, el nombre del objeto, la velocidad, si es que se mueve o no. Percibimos eso, la trayectoria, la velocidad, todo eso. La trayectoria más en el espacio, pero la velocidad y el tiempo lo percibimos con el lóbulo, con las conexiones con el lóbulo temporal. Bueno, entonces, ¿qué cosa es la corteza cerebral? La corteza cerebral es una fina capa de neuronas. Ustedes saben que la capa más externa, que la cubierta de los hemisferios cerebrales, es la corteza cerebral. Es una fina capa de neuronas que mide de 2 a 5 milímetros de espesor, muy delgaditas, y van a cubrir toda la superficie de esas circunvoluciones del cerebro. El cerebro, ¿por qué tiene circunvoluciones? Porque es una manera de aumentar el área espacial de la corteza. O sea, más circunvoluciones tiene más área cortical, tiene más sitios donde se repliega ahí la corteza. Todo eso se forma, ustedes saben, en la etapa embrionaria. Hay una serie y viene del ectodermo. Hay una serie de migraciones, de fenómenos que se producen en toda la formación embrionaria. Y las neuronas, para que tengan una idea, las células que van a ser las neuronas van migrando de las partes más profundas de lo que va a ser el cerebro a las partes más externas, o sea, a la corteza. De tal forma que las células corticales vienen de una migración de unas áreas más profundas del cerebro rudimentario del feto. Cuando existe un error en la formación embrionaria y esas neuronas que van a formar, que deberían de formar la corteza, no llegan a su sitio, se llaman, producen una serie de enfermedades, de trastornos congénitos, y son los trastornos de la migración neuronal. Entonces el niño va a nacer, el recién nacido va a tener una serie de fallas. Una de ellas es la epilepsia, que va a tener una epilepsia de nacimiento. ¿Y es por qué? Porque ha habido fallas. Cuando se hacen ya los exámenes, ahora felizmente contamos con la tomografía, con la resonancia, que son exámenes que no te ponen en riesgo, son exámenes no cruentos y que dan una información tremenda sobre la conformación, la imagen del cerebro. Y ahí sí podemos, por resonancia, podemos distinguir las áreas cortical de la subcorteza, o sea, de la sustancia blanca. Entonces podemos ver si los repliegues, o sea, las circunvoluciones son más o menos en el número y aspecto normal, o son muy menos numerosas, o hay paquigiria, o sea, hay un montón de circunvoluciones, hay de más o hay de menos. Y todos esos se ven en una serie de enfermedades, como les digo, que son las trastornos de migración neuronal. Y ya son fallas congénitas de la corteza. Bueno, entonces la corteza cerebral mide de 2 a 5 milímetros, cubre todas las circunvoluciones del cerebro y van a ocupar un área de un cuarto de metro cuadrado. Y en ellas se encuentran 100.000 millones de células. Pero esta capa de células, este mantito de células, esta corteza, tiene 6 capas de células. 6 capas de células. Y ahí vamos a encontrar, en forma general, 3 tipos de células: las granulares, las fusiformes y las piramidales. Las granulares son más pequeñitas y las fusiformes son intermedias, y las piramidales son las más grandecitas. De ahí van a estar las células piramidales de Best, ¿no? Las motoras. Aquí tenemos un corte histológico en que ustedes van a ver en este lugar 3 secciones que son diferentes. Esta es diferente a esta y es diferente a esta. Esta es la parte histológica, este es el nombre a la altura de la capa,
más externa es la primera capa y la más profunda es la sexta. Aquí vemos la segunda capa, etc. Entonces vemos que en cada grupo, en cada corte de esta, que son 3, la población de neuronas y el tipo es diferente. Y estas 3 zonas representan a la corteza sensorial acá, a la corteza de asociación y a la corteza motora. Aquí ya está diferenciada en colores, para que ustedes puedan ver. Entonces vemos que esta capa azul, que es la corteza sensorial, es más gruesa, que es la parte, la capa donde se encuentra, donde llega la información de las neuronas sensoriales, de la información sensorial sensitiva de todas las modalidades. Entonces esta capa es más gruesa, porque obviamente el tipo de información que procesa es mayor a este nivel. En cambio, el área de asociación tiene más grosor acá en las áreas, en la primera y segunda capa, y hasta en la tercera, donde se encuentran células, neuronas, que en la primera y la segunda son más pequeñitas, son células granulares pequeñas, que son de asociación. O sea, aquí su función es asociar la parte de adelante del cerebro con la parte posterior, la parte de arriba con la parte de abajo, la derecha con la izquierda, el hemisferio derecho con el izquierdo, y dentro una capa con la otra capa, o sea, una zona con la zona subyacente. Entonces aquí las células de esta parte de las conexiones son las más numerosas. Y en el tercer bloque, que es la corteza motora, ustedes ven en rojo la zona donde están las neuronas motoras, neuronas piramidales motoras. Entonces aquí es proporcionalmente más grande en la corteza motora, porque obviamente la información motora se inicia acá y se va a procesar de aquí para abajo. Ustedes ven acá que hay flechas en sentido para abajo y hay otras que van para arriba, o sea, la información se procesa en sentido vertical y en sentido horizontal. Entonces vamos a ver las células. Las primeras células son las células granulares, que son unas células con unos axones muy cortitos. Funcionan como interneuronas, lo que le decía la primera, la segunda hasta la tercera. Van a conectar diferentes áreas del cerebro. Acuérdense que el cerebro está conectado en casi todas las secciones. Y esas conexiones son inhibidoras o son excitadoras. Si tienen como neurotransmisor el glutamato, son excitadoras. Si tienen como neurotransmisor al GABA, son inhibidoras. Y hemos visto que para que funcione algo, tienen que apagar el resto, que pueden interferir. Entonces la señal pasa más directa, más fina, más pura. Se barre la información que no sea relevante. Las células granulares tienen una alta concentración en las áreas sensoriales y las de asociación sensorimotora, como les decía, porque son las que están conectando. Las células piramidales y las fusiformes originan la mayor parte de las fibras que salen de la corteza. Originan los haces subcorticales de asociación, o sea, ahí vamos a ver más adelante, que yo les digo que se conecta el área anterior con la posterior, pero ¿cómo? Con unos haces especiales, unos fascículos, que tienen su nombre y que se repiten en todos. Eso es lo normal. Y así podemos conectar la parte anterior con la posterior. Ustedes dirán, ¿para qué? Porque lo que vemos, supongamos la parte visual, tenemos que conectarla con las zonas intermedias y con las anteriores, donde está el lenguaje hablado, donde está el nombre, donde está todas las características del objeto visual. El lenguaje, la parte del lenguaje que comprende está en el lóbulo temporal, o sea, para atrás y para abajo. En cambio, la parte motora está en la parte anterior y arriba. Entonces, todo eso se tiene que conectar, porque si no, ¿cómo entendemos lo que hablamos y lo que nos hablan y cómo hablamos nosotros? Emitimos el lenguaje. Todo está conectado. Cuando se interrumpe eso, es cuando se produce la patología en las enfermedades, que puede ser diferente. Puede ser de causa tumoral, puede ser un tumor que interrumpe, puede ser una hemorragia que interrumpe esa vía, o un infarto, o un quiste, lo que fuera. O puede ser una enfermedad degenerativa que de repente empieza a degenerar y a morirse las neuronas. Entonces se interrumpe la vía y se va perdiendo función. Y vamos a ver qué es lo que sucede en diferentes áreas cuando se pierde función.
¿Cuál es el efecto? Entonces, las células piramidales y fusiformes originan los haces subcorticales de asociación. Son las células piramidales, son las más grandes, son las motoras, y también dan fibras horizontales y fibras verticales. Ya les he dicho que en el cerebro se conectan las capas más, hay conexiones verticales, que son de las capas más superficiales a las capas más profundas, y de la corteza misma con las zonas más profundas, ¿no? Esas son las verticales. Y las horizontales son esta zona de acá con la zona del costado, o esta zona de aquí, digamos, con el otro hemisferio, que tiene que cruzar el cuerpo calloso, de ahí tan importante que es el cuerpo calloso. Y cuando nacen con agenesia del cuerpo calloso, cuando hay una lesión que compromete parcialmente el cuerpo calloso, se produce una serie de alteraciones, porque es por donde pasan las fibras de un hemisferio al otro. Acá entonces vamos a ver, ya hemos visto el dibujo, ya tienen idea, ya saben cómo son, cuántas capas son las 6 capas que forman la corteza, que hay conexiones, eso es fundamental, tienen que saber verticales, horizontales de un hemisferio al otro hemisferio, etc. Y que las 3 primeras capas que están en amarillo son las desconexiones, que hay diferentes zonas, hay diferentes tipos de corteza de acuerdo a la función que tiene, y en la corteza motora, obviamente la capa donde están las neuronas motoras van a ser más gruesas, en la sensitiva también igual. Entonces vamos a ver, en general la capa 1, 2 y 3, esta es amarilla, 1, 2 y 3, tienen funciones intracorticales de asociación, o sea, aquí se conectan los diferentes tipos de corteza, o sea, a nivel cortical. Las capas 2 y 3 tienen fibras, o sea, las 2 y la 3 tienen fibras horizontales cortas. ¿Por qué son fibras horizontales cortas? Porque van a conectar con las áreas contiguas. Las señales sensoriales terminan, porque ustedes saben que la información sensorial comienza en los receptores, y toda la información sigue la vía sensorial hasta llegar a la corteza sensorial primaria, que termina en la capa 4. Y las eferencias, o sea, acá llegan las señales a la corteza sensitiva o sensorial. Y en cambio, la corteza motora sale, es eferente, las señales salen de la capa 5 y de la capa 6. La capa 5 son señales motoras que van al tronco y a la médula, y la capa 6 es la va al tálamo. Y hemos visto que el movimiento, la función motora tiene mucho que ver con ganglios basales para afinar el movimiento, con el tálamo, que es el que activador, es el que activa, que hace el movimiento, ¿no? Dentro de coordina también las señales sensoriales pasan por el tálamo. Entonces aquí tenemos otra vez el dibujito anatómico con todas las 6 capas, el tipo de capa está acá, las células y las funciones que tienen cada una de ellas. Luego vamos a ver, hemos mencionado que la corteza tiene mucha conexión con el tálamo, no solamente para la parte motora, que es lo que hemos visto ya en médula, sino también en la clase de médula, sino también tiene que ver con la parte sensitiva, con la parte sensorial. Vamos a ver cuando veamos los receptores que todas las vías sensoriales, a excepción de una, de la nasal, pasan por uno de los núcleos del tálamo. El tálamo es una formación subcortical que está en el encéfalo. Hay un tálamo derecho, hay un tálamo izquierdo, hay una comisura, lo vamos a ver después en una figura anatómica acá, en un dibujo. Entonces, los diferentes núcleos se van a conectar con diferentes zonas corticales. Todas las áreas corticales tienen conexiones aferentes y eferentes con estructuras más profundas, como se dice. Aferentes son las que llegan y eferentes son las que salen. La conexión, una conexión muy importante es con el tálamo. Cuando se lesiona el tálamo y la corteza, se produce un gran daño, se pierde en mayor grado una función. O sea, se produce un mayor grado de daño funcional. ¿Por qué? Porque la excitación del tálamo, el tálamo es el motorcito, el estimulador de la corteza, y eso es necesario para que la corteza funcione bien, tanto en la parte sensitiva como en la parte motora.
El sistema, es más, hay un sistema tálamo-cortical, que cuando se corta esa conexión también, o sea, a veces no daña ni la corteza ni el tálamo, pero en el camino pasó algo que se dañó. Entonces es como si no funciona el número 2 porque no están conectados. Entonces, al cortar esa conexión, la función cortical queda abolida, porque es muy necesaria la conexión que tiene la corteza con el tálamo. Las vías sensoriales pasan por el tálamo, como les dije, antes de llegar a la corteza primaria, a excepción de las vías olfatorias. Pero la audición, la visión, el gusto y la sensación, la sensibilidad somática, tacto, dolor, temperatura, todo pasa por el tálamo, y el tálamo es el que controla y es el que lo manda a la corteza. Aquí tenemos, como les dije, el tálamo es parte del diencéfalo, es un núcleo, son dos formaciones, una a cada lado, está acá al costado del tercer ventrículo, y tiene un montón de núcleos. Miren ustedes acá, no es el caso que ustedes se aprendan todos los nombres de los núcleos ni nada, sino la idea es el concepto. El concepto es de que así aquí en la corteza tenemos diferentes áreas: el área motora, el área sensitiva, el área de asociación posterior, la asociación anterior, el área auditiva, el área visual y la asociación inferior, el área de asociación inferior. Todo esto, tanto en la cara externa como en la interna, se conecta con diferentes núcleos del tálamo, y acá lo vemos en colores para que ustedes tengan idea de la importancia que tiene el tálamo y la conexión con la corteza. Luego pasaremos a algo que ya hemos ido repitiendo varias veces en la clase, de que la corteza tiene podemos dividirla en dos áreas funcionales. Una corteza antigua, que es el paleocórtex, que ha aparecido más tempranamente en la evolución y que lo tienen los animales inferiores y lo obvio también. Y el neocórtex, que ya aparece en los animales más superiores, pero en menor cantidad, en menor proporción que en el hombre, porque en el hombre ha llegado al máximo de función. O sea, ha llegado al máximo, el neocórtex. Y seguramente si la evolución sigue con el tiempo, porque ahora nosotros, nuestra ventana del tiempo, nuestra ventana de vida es muy pequeña, el tamaño del tiempo de la evolución, o sea, no es nada, pues 70 años de expectativa de vida, millones de años, ¿no? De millones de años en la evolución, o sea que de repente esto es lo que debe de evolucionar más con el tiempo. Aquí vemos en este dibujo, ¿por qué es importante el neocórtex? Porque la actividad psíquica consciente, o sea, lo que estamos haciendo ahora, que estamos aprendiendo, estamos escuchando, estamos tratando de comprender, de memorizar y de guardar esa información en nuestra corteza de la memoria. Entonces, eso estamos procesando, estamos trabajando con el neocórtex. Entonces, el neocórtex se diferencia del paleocórtex. En el paleocórtex se procesa la actividad psíquica inconsciente, o sea, nosotros ni cuenta no damos, en cambio en el otro sí. Y vemos que las áreas del paleocórtex son bien pequeñitas. Aquí vemos las paleocorticales, las motoras, la sensitiva, la visual y la auditiva son bien pequeñas, y aquí está la parte perilímbica, ¿no? Es bien pequeña. Pero en cambio el neocórtex, fíjense ustedes la cantidad de extensión que tiene todo el lóbulo prefrontal, toda el área posterior, toda la área cognitiva, donde aprendemos y procesamos todos nuestros conocimientos, donde se procesa el pensamiento, etcétera, etcétera, es acá. Y esta es la parte inferior, donde se procesa la parte temperamental, afectiva y homostática del cuerpo. Muchos neuropsicólogos, neurobiólogos que trabajan con la parte de la función neurológica han dividido las áreas en diferentes puntos de vista, las áreas corticales. Antiguamente se pensaba que en el cerebro había localizaciones fijas. Esto era el área del lenguaje escrito, el área del lenguaje verbal y el área motora. Entonces ahora ya es que funciona así, ¿no? Por separadito. Inclusive
hubo una época que hasta por el tamaño de la forma de la cabeza te decían si eran más o menos inteligentes que áreas. Esa es la tendencia de localizacionista del cerebro. Después ya había otra tendencia que es la holística, y se pensaba que así se funcionaba por zonitas nomás, pero después se ha visto de que hay lesiones en la zona del lenguaje escrito y sin embargo, o del lenguaje verbal, y sin embargo hay lesión, claro, del lenguaje, pero se puede lesionar otro sitio, puede ser la conexión, y ahí también se produce la lesión. O sea, la lesión puede estar a distancia y no necesariamente en esa localización. Eso implica de que para que se complete la función tiene que haber una buena conexión, y si hay una buena conexión significa de que las áreas, como hemos visto que el cerebro está conectado por todos lados, el cerebro funciona holísticamente, o sea, funcionan varios sitios al mismo tiempo, o sea, funciona en paralelo la información cortical, no en serie, no es uno tras otro, sino en paralelo. Hay información que es más inferior, que la de los núcleos, la función efectora motora. Eso sí es en serie, pero hay otra, la cortical, la psíquica consciente, funciona en paralelo, todo, varios sitios al mismo tiempo. Bueno, Luria fue un neuropsicólogo ruso que hizo muchos estudios y muchos aportes a la neuropsicología. Entonces él dividió, para él el cerebro, la corteza cerebral está dividido. Tiene un libro que se llama Corteza Cerebral escrito, y él dividió en el área somática primaria, motora primaria, así como hablamos, en el área suplementaria y premotora, y en las áreas de asociación. Mucho de esto, parte de esto, digamos, se sigue utilizando como tal, pero no de manera absoluta, ¿no? Después viene Guyton, y Guyton separa esto en la primera parte, dice que es el sitio de planeamiento de los movimientos y de elaboración de los pensamientos. Aquí en el área de Broca está la formación de la palabra, y así van poniéndole funciones a diferentes partes del cerebro, pero no solamente estas partes son las que actúan, sino que ya les he dicho que actúan con otras conexiones que tienen. Pero de manera general sabemos, si se lesiona acá en el lóbulo temporal izquierdo, muy dominante, se va a comprometer el lenguaje, la comprensión del lenguaje. Aquí tenemos otra de James, que ha hecho otro dibujo y otra interpretación, otro enfoque de la corteza cerebral, y que dice, acá pone unimodal, corteza unimodal, multimodal, corteza motor. Entonces dice que unimo o multimodal. Multimodal quiere decir que hay diferentes modalidades de información que se procesan. ¿Y en qué zonas se van a procesar las diferentes modalidades? Tienen que ser pues en las áreas de asociación, ¿no es cierto? Porque están conectando diferentes áreas del cerebro con diferentes modalidades de función. Entonces tenemos que, considerando así que hay el paleocórtex, donde llegan que es la corteza primaria, donde llegan la parte motora primaria, la parte sensitiva del cuerpo, la visual, la auditiva y la corteza límbica, todo eso es primario. Entonces el paleocórtex, que es donde llega la información o donde sale la primera información. El neocórtex es el área de asociación, lo más evolucionado, y hay tres, como les adelanté: la posterior o pariento occipito temporal, la prefrontal o anterior, y la inferior, que es la área de asociación paralímbica, que comprende la circunvolución del parahipocampo, la circunvolución del cíngulo y el lóbulo de la ínsula. ¿Por qué? Porque tiene que ver todo esto con la homeostasis, con las funciones vegetativas. ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase de los sistemas vegetativos? La corteza que controlaba era el cíngulo y la ínsula. Aquí tenemos en estos dibujos, para que tengan una mejor comprensión de lo que hemos estado hablando, ya saben, las diferentes áreas del cerebro, la cara externa, la cara interna. Entonces aquí vemos cómo se va la información bien a flechas, el sentido de atrás para adelante, de arriba para abajo en el lóbulo frontal, del lóbulo frontal al lóbulo temporal, etcétera, etcétera. ¿Ven ustedes?
el sentido del procesamiento de la información, cómo van las vías. Y para que vayan así tiene que haber una vía, porque lleva la información de un lado a otro. Estos son los fascículos de conexión. Acá tienes el fascículo occipito frontal, el fascículo longitudinal superior, que es este naranja, y este es el fascículo occipito frontal superior. Entonces son fascículos que van uniendo diferentes áreas. Este fascículo de aquí, el longitudinal superior, es el que conecta las áreas posteriores del lenguaje con las áreas anteriores. Este es bien importante. Todos son importantes, pero este es. Y ya saben que el lenguaje se procesa en el hemisferio dominante, o sea, en el izquierdo. El izquierdo procesa información de tipo lógico, matemática. Entonces, él procesa la información del lenguaje siempre y cuando sea diestro. Procesa la información lógica, el cálculo del tiempo, la velocidad, todo eso en el izquierdo. En cambio, en el derecho se procesa ¿qué? Se procesa también parte del lenguaje, no es que el derecho no... ¿Pero qué procesa el lenguaje? La parte de la entonación, que se llama prosodia. Ustedes saben que cada idioma tiene una entonación, ¿no? Unos son más suaves, otros son más fuertes. Esa entonación se llama prosodia. Esa prosodia lo procesa la parte homónima, o sea, la parte del mismo lado frontal, pero del lado derecho del hemisferio dominante. Igual, la música se procesa en el hemisferio derecho. La parte afectiva se procesa más ahí en el hemisferio derecho. La percepción espacial también más en el hemisferio derecho. Entonces vamos a ver las diferentes áreas. Ya hablamos sobre el paleocórtex, que es muy a la ligera porque lo vamos a mencionar más en la parte de la clase de receptores, porque ahí es a donde termina de llegar la información que sale de los receptores hasta la corteza renal. Y la parte motora ya la hemos visto, que sale la parte motora de la corteza motora, como llega la orden hasta la vía final común, que es la motoneurona inferior. Entonces ahora vamos a hablar del neocórtex, que no hemos hablado nada, que es muy importante. Y hemos dicho que hay 3 áreas de neocórtex. El área de asociación parieto-occipital temporal, que en esta zona, aquí en este dibujito les he puesto, y he puesto este color para que vean cuál es el área de asociación occipito-temporal, es la posterior, la que básicamente procesa todo lo que es conocimiento. Se le llama área de asociación posterior. Ahí se ve la orientación espacial. En esta zona se tiene la orientación espacial, si el objeto está arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, inclinado, derecho, etc. Ese es el procesamiento de la orientación espacial. Ustedes dicen, no me interesa, van a ver ustedes cómo es importante la orientación espacial, porque cuando hay un daño ahí, hay una lesión, y ese es señalado fundamentalmente en el hemisferio derecho, o sea, tiene más función esto en el hemisferio derecho y poca en el izquierdo. Entonces, cuando hay una lesión en el hemisferio derecho, se procesa una inatención espacial, o sea, todo como es derecho, todo lo que está a la izquierda no se ve, es como que si no existiera. También ahí se procesa la praxia del vestido, o sea, nosotros, el ser humano nace y nace sin saber hablar, sin sentarse, sin nada, tiene que completar su desarrollo psicomotor. Y eso lo hace a medida que va recibiendo información del exterior, del entorno, y va aprendiendo, pues, ¿no? Igualito, un niñito no sabe vestirse, al principio hay que vestirlo, hasta que llega una edad a los 2, 3, 4 años que ya empieza a saber cómo vestirse, qué se pone primero, la ropa interior y después los pantalones, después. Eso se llama praxia, esa habilidad de un movimiento, o sea, un programa motor un poquito elaborado, un poquito o más elaborado en otras circunstancias, se llama praxia. Y cuando hay lesión de esta zona, puede haber una lesión de la praxia, del vestido. Entonces eso se llama apraxia del vestido.
Cuando sucede la apraxia del vestido, por ejemplo, puede haber un infarto cerebral en una persona que es hipertensa, diabética, mayor, y se lesiona esta área de asociación, justo en una zona en que le compromete la apraxia. Entonces la persona habla, mira, hace todo bien, todo correcto, pero de repente cuando se va a vestir, los familiares se dan cuenta que de un día para otro no sabe vestir, no dice que no sabe vestirse, sino que se pone la camiseta o la camisa como si fueran pantalones, y ahí se demora un montón y se complica. Entonces eso se llama apraxia, eso se ve en la apraxia del vestido. El paciente ni cuenta o sea, son los familiares los que se dan cuenta que tiene una conducta extraña, ¿no? Luego, también en esta zona se procesa el cálculo, o sea, las operaciones de cálculo. El orden que tenemos que tener cuando sumamos, cuando multiplicamos, todo eso tiene que ver también con la orientación espacial, cómo están los números. Entonces, cuando se lesiona eso, también se puede producir la falta de capacidad o el defecto en la capacidad de cálculo, se llama acalculia. Otra función que tiene el área de asociación parieto-occipital temporal es, pero en el lado, hemos hablado del lado derecho, ¿no? Su función es la atención espacial, la apraxia del vestido y el cálculo. Cuando se pierde, se tienen las tres cosas que están ahí marcadas. Otra función, pero ya no del hemisferio, la zona de asociación del hemisferio derecho, sino del hemisferio izquierdo, que es el dominante. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se dañe ahí? Va a haber desorientación temporal, o sea que ustedes, la persona no va a poder calcular la hora que es. Su margen de error va a ser muy grande. Ustedes dicen qué hora es y ahorita les dicen que son las 5 de la mañana, ¿no? Entonces es una desorientación temporal bárbara. También, si se daña el lado izquierdo, que es el dominante, se va a ver un problema de lenguaje, la comprensión del lenguaje, que se llama afasia de Wernicke. Ese es el área más que todo temporal, ¿no? También esta área inicia el proceso de la lectura. Esto es en la zona parietaria inferior y en el lado izquierdo, o sea, parietal inferior y posterior, en el área del pie del curvo. Los que tienen lesiones a este nivel, que tienen dislexia, no pueden leer. Esto puede ser adquirido o congénito, ¿no? Y también en esta zona posterior, en el lado dominante, las funciones que van a tener, otra función que tiene es la denominación de los objetos. Entonces no va a poder decir esto es una silla, esto es una mesa, sea cualquiera la modalidad de entrada de información, porque ahí esa zona está relacionada con la nominación. Entonces, cuando no se puede nombrar, se llama nombre. Y uno, ¿cómo hace el examen? Cuando uno explora el lenguaje, porque este es un problema de lenguaje también, de memoria, entonces lo que uno hace es como parte del lenguaje, se le pide al paciente que nomine objetos, se le señala una mesa, una silla, el reloj, el lapicero, y tiene que decir cada cosa y después algo más complicado, como por ejemplo el reloj ya. Y esta parte de esto, ¿cómo se llama? La pulsera, el minutero, el secundero. Entonces así se le va haciendo preguntas más difíciles para ver si tiene dificultades en la denominación de los objetos. Luego la segunda área funcional es la área de asociación prefrontal, acá está en celeste. O sea, es la área de asociación que está adelante. Y esta área de asociación prefrontal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a procesar los pensamientos secuenciales analíticos. Entonces ahí va a haber, si hay daño en este nivel, va a haber fallas en el pensamiento lógico y va a haber inatención prefrontal. Esta área también planifica los patrones motores y la secuencia de movimientos, o sea, las praxias. Entonces ahí es donde uno adquiere las praxias, ahí, la mayoría de las praxias, no todas. Entonces, sobre todo las motoras. Entonces, cuando hay lesión a ese nivel, tiene uno las apraxias. También esa zona recibe información de las áreas de asociación posterior, y hemos visto que hay conexión de la parte posterior hacia adelante. Entonces están las apraxias idiomotoras y las motoras puras. En esta zona está el área de Broca, sobre el hemisferio dominante, en el izquierdo por lo general. Entonces, cuando hay fallas a ese nivel, se va a producir la
afasia motora, con la afasia de Broca. El paciente comprende bien, quiere hablar, pero a la hora de hablar, o no le sale la palabra o le sale mal. Después, otra función que tiene esta área es la consecución de objetivos. O sea, si uno tiene un objetivo, tiene una meta, tiene que pensar cómo va a llegar a cumplir ese objetivo. Entonces la estrategia que va a planificar cómo conseguir ese objetivo no lo va a poder hacer. Eso se procesa en la zona prefrontal, o sea, en el área de asociación anterior, porque es la encargada de la planificación de la estrategia. Y si falla, y si hay un daño, va a fallar eso. También en esa zona, en esta área prefrontal anterior, se procesa la motivación. O sea, el hecho de que una persona va al colegio, termina el colegio y después ya está pensando qué va a hacer cuando sea grande, está pensando cómo va a planificar su vida, que va a estudiar, que va a estudiar medicina. Entonces, tienen una motivación, quieren estudiar, quieren terminar su carrera, quieren trabajar en algo que les gusta. Ese es el área. Cuando hay un traumatismo encefalocraneano, un tumor, una lesión vascular, lo que fuera, se pierde esa motivación. ¿Y en qué se convierte ustedes? Una persona que no tiene motivación, ¿cómo va a ser? No le importa nada, va a ser apático. Nada lo cura, nada lo preocupa, nada le importa, no tiene ningún objetivo. Y además esta zona tiene el aspecto, controla el aspecto moral de la conducta. El aspecto moral de la conducta, o sea, el hecho de saber qué cosa es lo correcto, qué cosa es lo incorrecto. Si bien esa información se aprende también, porque eso se va a aprender, el ser humano lo va aprendiendo desde joven, desde niño, en el hogar, de acuerdo a la conducta de los padres, del entorno que tiene, va sabiendo qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo correcto. Otros, pues, hacer criollos, hacer la trampa, lo ven como algo normal. Entonces, esa es la parte moral de la conducta. Entonces, si no aprenden bien, no hacen conexiones y no tienen la parte moral. O a veces hay lesiones ahí y se vuelve la gente sin la moral, pues, sin escrúpulos. Y si no tienes moral también, es una conducta. ¿Qué tipo de conducta vas a tener si no tienes moral? Es una conducta psicopática, ¿no? Tanto es así que hay gente psicópata que a veces tienen lesiones ahí o no lo han desarrollado desde niño, ¿no? Entonces, esta es la importancia que tiene el área anterior, las funciones. Y por último tenemos la tercera área de neocórtex, que es el área inferior, el área límbica de asociación se le llama. Es la parte más anterior, acá está en amarillo, es la parte más anterior e inferior del lóbulo temporal, es la cara orbitaria, o sea, la parte de abajo del lóbulo frontal, la que está encima de la órbita, y está relacionado con el control de la conducta, con la emoción, con la regresión, con el aprendizaje. O sea, el ser muy impetuoso, muy temperamental y con el aprendizaje. Entonces, aquí cuando hay lesión hay agresividad o falta de cariño en la afectividad. Hay gente que son muy frías, muy inafectivos. También hay una lesión a ese nivel que va a producir, como por aquí, en la parte orbitaria del lóbulo frontal, van a pasar las cintillas olfatorias y por ahí está la corteza olfatoria primaria, que es parte de la cara inferior del lóbulo temporal. Entonces van a tener crisis olfatorias o uncinadas, o sea, la persona va a tener crisis epilépticas, pero no son de que pierden conocimiento, se caen al suelo y convulsionan. Ese es un tipo de crisis. Las crisis olfatorias uncinadas son episodios, son crisis de percepción de olores muy desagradables, ¿no? Muy desagradables. Y también en esta zona, cuando hay lesión, se produce una depresión, pero esas depresiones graves, que son difíciles de recuperar, de tratar. Hemos dicho que parte de esta neocórtex inferior es el sistema límbico, que está constituido esto para que sepan, no, por las amígdalas, por los cuerpos mamilares, por el tálamo, por el tronco, por el neocórtex frontotemporal, que es la parte inferior, y por la corteza olfatoria.
El lóbulo límbico, Broca lo denominó así en 1878 y llamó así límbico porque son conjuntos de estructuras que están en la parte del centro y en la base del cerebro y que van a formar un limbo, un anillo alrededor del tronco. Ese es el lóbulo límbico. En el dibujo, acá está, se ve acá entero, ¿no? Acá está el tronco y estas estructuras de acá es el lóbulo temporal, nada inferior del lóbulo temporal, la circunvolución del signo, todo eso, está las amígdalas que están por aquí, los cuerpos mapilares del tálamo, del hipotálamo son los que van a formar el lóbulo límbico. Está formado por el giro subcalloso, o sea, debajo del cuerpo calloso, el giro del cíngulo, el hipocampo, el giro invitado al uncus. El uncus es parte del hipocampo, la punta del pliegue del hipocampo. Su papel importante de este sistema límbico es porque controla las funciones viscerales, tiene que ver con los sistemas autónomos, controla las funciones viscerales, realiza la integración de respuestas homeostáticas para la preservación de las especies, o sea, la obtención de la comida, la respiración, la reacción de lucha o huida, tiene que ver mucho con el sistema límbico, la conducta emocional, la memoria, la conducta sexual y también parte de la motivación. Luego ya hemos visto pues las características de las capas de la corteza, el tipo de conexiones que hay, las áreas neo y paleocorticales. Ahora vamos a ver las principales funciones que tiene el cerebro para terminar. Entonces, dentro de las funciones tenemos el lenguaje. El ser humano es el único que tiene lenguaje. Ustedes dirán, no, pero los perros ladran, los gatos no aúllan, ni se entienden, ni se hacen entender. Bueno, pero eso es por señas, pero no por lenguaje escrito, ni hablado. Son señales que marcan su territorio como orina, o tienen alguna forma de dejar señales, pero no son lenguaje. Es una forma muy rudimentaria de comunicarse, pero no es por señales. El lenguaje es patrimonio del hombre. El lenguaje tiene un aspecto sensorial que implica la entrada del lenguaje, o sea, la comprensión. Y está relacionado con la comprensión del lenguaje. ¿Cómo lo comprendes? Viéndolo o escuchándolo. O sea, el lenguaje escrito lo comprendes leyendo, o sea, por la vía visual. La entrada es por la vía visual. Y el lenguaje verbal, o sea, el hablado, se comprende por la percepción auditiva. La entrada es la percepción auditiva. Por eso también se le dice el lenguaje sensorial, el de comprensión o la letras. El aspecto motor, que es la salida del lenguaje, es la producción del lenguaje y está relacionado con la vocalización, con el control de la vocalización. O sea, cómo habla, cómo pronuncia, si te salen las palabras, qué cantidad de lenguaje domina de palabras. Ambas regiones, el aspecto sensorial y el aspecto motor, el motor está más adelante y el sensorial está más atrás. Ambas regiones están conectadas, como les dije antes, por el fascículo longitudinal superior, del fascículo arqueado, pero del hemisferio dominante, porque el lenguaje está en el hemisferio dominante. El lenguaje de comprensión es sensorial y está en las partes posteriores, el de expresión es motor y está en las partes anteriores. Y cuando se compromete ahí alguna lesión que produzca compromiso del lenguaje, se llama afasia. Entonces, cuando una persona no puede hablar o habla mal, tenemos que diferenciar si es afásico, o sea, es problema del lenguaje, o si es problema de la pronunciación, que eso se llama disartria. Son dos cosas diferentes, la afasia y la disartria es diferente. Recuerden siempre eso en su clínica. La disartria es la pronunciación, o sea, entiende bien, habla bien, pero a la hora de vocalizar hay fallo. Dependiendo pues cuál es, o sea, la ejecución del lenguaje motor no lo puede realizar o lo realiza defectuosamente porque hay una falla en la vocalización. Por ejemplo, puede haber una persona que esté hipléjica, no va a pronunciar bien, y si tiene compromiso facial, no va a pronunciar bien y tiene una disartria espástica. Si tiene un problema en el cerebelo, tampoco va a pronunciar bien porque no hay buena coordinación de la palabra.
entonces tiene una disartrataxia. Si tiene un Parkinson, tiene hipocinesia, entonces cuando va a hablar todo despacito, lento, entonces tiene una disartria hipocinética. Todas esas cosas se tienen que ir diferenciando, después ya lo van a hacer con el tiempo en clínica. Eso es diferente a la afasia. La afasia es lenguaje, o sea, comprensión del lenguaje y producción del lenguaje verbal, o sea, la palabra. Y de acuerdo a esto hay tres tipos de afasia. Hay personas que solamente tienen afasia sensorial, o sea, hablan bien pero no entienden. Ustedes le dicen cuál es su mano derecha, le hacen alguna pregunta o le dicen que ejecuten unas órdenes y fallan, porque no entienden. Esa es una afasia sensorial, que tiene dificultad para comprender, pero sí habla bien. La afasia motora es la que no puede expresarse bien. Ustedes le dan una orden y la cumple, lo hace, lo entiende, le escriben una orden y lo entiende, todo. Pero a la hora de hablar no pueden, hablan como telegrama o cambian una palabra por otra. Y por último tenemos el tercer grupo de afasias, que es la afasia global, o sea, que ni hablan bien ni entienden bien. Las afasias pueden ser, de hecho, están clasificadas de diferentes maneras. Hay diferentes esquemas de clasificación de afasia, cada uno más complicado, pero ustedes lo que deben de saber es que existen tres tipos fundamentales de afasia: la sensorial, que solamente es la de comprensión; la motora, que es la que no puede hablar bien; y la global, que ni comprende ni habla bien. A veces es total o parcial, o sea, puede ser, si es total, quiere decir que no habla nada ni entiende nada, está como si estuviera aislado, como si le hablaran en otro idioma. Si le hacen señas, muecas, señales, sí entiende, pero si uno le por el lenguaje no puede. Luego pasamos a la memoria. La memoria es otra función de la corteza cerebral que es muy importante, y sin memoria nosotros no hubiésemos podido sobrevivir, porque imagínense, la memoria nos sirve para protegernos para aprender y para protegernos de experiencias o de actos desagradables que nos puedan poner en peligro a la especie o al individuo. Entonces, la memoria, hay diferentes tipos de memoria. Una memoria a corto plazo, o sea que dura muy poquito, no le vamos a poner tiempo, dura segundos a pocos minutos. La memoria a largo plazo, que dura más de 5 o 10 minutos y no le podemos poner el límite máximo, que dura mucho más. La consolidación de la memoria, que es el proceso por el cual nosotros, cuando memorizamos, primero memorizamos lo inmediato, o sea, a corto plazo. Pero si lo consolidamos, o sea, si lo grabamos, si lo repetimos, o lo tenemos ahí fijo, lo vamos a consolidar y va a pasar a largo plazo y ya se queda guardado ahí. Y a medida que uno lo use, se va quedando más. Es como cuando ustedes aprenden algo en la computación y utilizan una función y están trabajando con ella y lo repiten, se acuerdan, pero si pasa un tiempo largo y no lo han utilizado, ya se olvidaron, tienen que volverlo a ver. La amnesia es el compromiso de la memoria, que puede ser a largo plazo, a corto plazo o global, y los problemas de aprendizaje que están relacionados con la memoria, porque si no tuviéramos memoria, no podríamos aprender nada, no se nos quedaría grabado nada, no podríamos consolidarlo, esa información. Y el hipocampo, porque es la estructura que tiene más relación con la memoria, porque la memoria a corto plazo y la consolidación se piensa que se desarrolla en el hipocampo. Bueno, vamos a revisar algunos conceptos. ¿Qué cosa es un recuerdo? O sea, ¿qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es un recuerdo? Se ha visto que todo esto, el recuerdo se ha visto que es una variación en la transmisión sináptica de una neurona a otra como resultado de una actividad o de una activación neural previa. ¿Qué significa? Que la memoria tiene relación con la actividad sináptica, porque si ha habido una variación en la transmisión sináptica de una neurona a otra y se va a activar
activar, digamos, de acuerdo a una, se produce como resultado de una activación neural, ese es el recuerdo. O sea, recordar es porque ha habido una variación en la transmisión sináptica, se cambió y se quedó. Estas variaciones hacen que se desarrollen en nuevas vías. O sea, para uno tener un recuerdo no es que lo tiene ahí estático, sino lo tiene en un circuito. O sea, cuando uno memoriza algo, crea un circuito y se guarda ese circuito. Si no lo guardas, ya se pierde. Si no lo usas, se pierde también más rápido. Estas nuevas vías, o sea, este nuevo circuito se llaman las huellas mnemónicas o las huellas de recuerdo. Se activan para reproducir el recuerdo. O sea, cuando tú quieres recordar algo, estás ahí dándole, estás tratando de activar ese recuerdo, ese circuito, lo estás buscando. O sea, no es un objeto que lo tenemos guardado como si fuera como cuando guardamos las cosas en un depósito, no. Son circuitos, es algo funcional, son sinapsis, son vías, vías que se han creado. Esta memoria puede aparecer en todos los niveles del sistema nervioso. Los recuerdos vienen a ser la recuperación positiva. Un recuerdo, cuando te acuerdas de algo, es porque recuperas esa experiencia anterior. Entonces, de ahí tenemos dos tipos de memoria, la negativa y la positiva. La memoria negativa significa que se ha ocurrido una habituación o sensibilización de la transmisión sináptica. ¿Qué significa esto? Que la información ha sido ignorada por el cerebro porque carece de importancia. O sea, nosotros podemos tener algún evento, sucede algo, y si el cerebro lo ignora porque no tiene mucha importancia, porque eso a cada rato nos sucede, no podemos memorizar todas las cosas que nos suceden. Entonces, esa memoria negativa, o sea, eso que no se almacena, no se guarda en un circuito, se llama la memoria negativa. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno que se llama habituación o sensibilización. El cerebro no la considera importante y la ignora. En cambio, la memoria positiva existe. Para que exista la memoria positiva es porque se produce la facilitación de la transmisión sináptica. O sea, es la capacidad de almacenar esa información importante. Por ejemplo, uno tiene una experiencia dolorosa. De repente ve un animal, ve la abeja, nunca en su vida ha visto una abeja, o si la ha visto, nunca la ha tocado, no sabe que tiene un aguijón que produce una inca con mucho dolor. Entonces viene la abeja, la inca y deja el aguijón. Entonces, esa información que ha producido dolor se almacena. Es una memoria positiva. ¿Por qué? Porque es tan importante, nos ha impresionado tanto que se ha facilitado, o sea, se ha repetido y se ha guardado. Se ha repetido la sensación, es decir, ¿no? Y se ha guardado. También la sensación placentera se guarda con mayor facilidad. O sea, todo lo que nos gusta o lo que nos gusta tremendamente, lo recordamos. Se guarda más como memoria positiva que la negativa. La memoria, vamos a hablar ahora de la memoria a corto plazo. La memoria es el recuerdo de la información. Por ejemplo, nosotros a corto plazo podemos guardar la información hasta 7 o 10 números. Es decir, uno le dice a una persona una serie de 3 números, se lo guarda. 4, después decir 4 que te lo repite de inmediato. 5, ese es a corto plazo, que de inmediato te lo repite. Y puede llegar hasta 7 o 10 números y dura segundos a minutos. ¿Por qué teorías hay para explicar esto? Se piensa que hay señales nerviosas que viajan por una huella mnemónica temporal o por un circuito de neuronas que está en reverberación. Esto no ha sido demostrado. O sea, ¿esto qué significa? Que esta información está dando vueltas en un grupo de neuronas y está regresando, y por eso te acuerdas de inmediato. La facilitación o inhibición presináptica depende del tipo de transmisión, y la potenciación sináptica facilita la conducción sináptica. La potenciación quiere decir que te facilita que esa conducción sináptica se produzca. ¿Y por qué? Porque se acumula calcio en la terminal sináptica y se liberan en forma prolongada los transmisores de la sinapsis. Hay una memoria a largo plazo intermedia, o sea, después de la de corto plazo hay una que dura de minutos a semanas y se perderá a no ser que la huella
mnemónica se convierta en permanente, o sea, se perderá a un largo plazo más extenso. Y para que se produzca así a largo plazo intermedio es porque se han producido alteraciones físicas o químicas temporales en las terminaciones sinápticas de ese circuito pre y postsináptico. ¿Cuáles son las alteraciones químicas de la sinapsis? Los estímulos irrelevantes, sensitivos irrelevantes repetidos, por ejemplo, ver una luz intermitente que está cerca, todo lo ve, pero uno se habitúa, se acostumbra a esa señal. Entonces, con el tiempo las señales van disminuyendo y desaparecen. Pero otros estímulos que son dolorosos, que son señales sensitivas, son facilitadoras, entonces eso es facilitador para que la transmisión sináptica aumente, o sea, se repite más entrenamiento. Entonces, de aquí que vemos que los estímulos importantes no se repiten y desaparecen, no dejan huella. En cambio, un estímulo doloroso, que es importante, que hace, se repite la sensación en revolver ahí en el circuito y se produce el recuerdo, ¿no? Se produce una facilitación. O sea, el hecho de repetir el circuito te ayuda a grabarlo. El hecho de no repetirlo te lo ignora. Kandel es un neurocientífico que ganó el premio Nobel por hacer sus estudios en la aplicia, estudios de memoria en la aplicia. La aplicia es un animalito como un calamar chiquitito, muy pequeñito, y estudió en la aplicia la memoria basada en alteraciones químicas de la sinapsis. O sea, hizo el estudio neurofisiológico de las alteraciones de la memoria basándose en las alteraciones químicas de la sinapsis. Estudió la memoria de minutos a 3 semanas de duración y encontró, él es el que ha hablado del mecanismo de habituación y el mecanismo de facilitación. El mecanismo de habituación es ¿por qué? Porque se produce porque se va cerrando progresivamente los canales de calcio y se libera el menos transmisor. O sea, ¿qué cosa es lo que hace? Ya, la información no es importante, entonces se ignora y es una memoria negativa, no hay grabación de esa huella mnemónica. ¿Por qué? Porque hay habituación. ¿Y qué significa la habituación? De que se va cerrando el canal de calcio y se libera menos transmisor, entonces no queda esa vía, se va borrando la vía. Como se cierran los canales de calcio, no se liberan más neurotransmisores y la neurona postsináptica no guarda eso. Esta es la fisiología de la pre y la postsináptica. En cambio, el mecanismo de facilitación, que es el que te hace que se grabe esa información, es que se produce porque existe una estimulación facilitadora al terminal sensitivo. ¿Y cuál es ese mecanismo facilitador? Es la liberación de serotonina. La serotonina va a actuar sobre los receptores de membrana sensitiva que activa la adenosiclasa con el AMP cíclico, que va a activar la proteína del canal de potasio y se va a bloquear la conductancia de potasio. Entonces, cuando se bloquea la conductancia de potasio, el potencial de acción que se ha producido se hace más prolongado, o sea, dura más y no se recupera el potencial de acción. Entonces, como dura más y no vuelve a regularizarse tan rápido, no es que no se regularice, se demora, entonces este potencial de acción prolongado va a activar más canales de calcio, van a ingresar más calcio y se van a liberar más neurotransmisores, y eso va a facilitar la transmisión sináptica. Al estimularse la neurona facilitadora al mismo tiempo que la sensitiva, se sensibiliza la excitación terminal sináptica y se forma la huella mnemónica, o sea, queda ese circuito. Lo que hemos visto en el dibujo anterior, que acá está el estímulo nocivo, el estímulo sensitivo. Entonces el estímulo nocivo, como es un estímulo que tenemos que guardar, ¿qué es lo que pasa? La terminal va a botar serotonina, entonces va a hacer que esto va a cambiar el tiempo del potasio, de la conductancia del potasio, de la depolarización, entonces se van a abrir más canales de calcio y se van a
van a eliminarse más neurotransmisores y el potencial de acción va a ser muy prolongado y se guarda la memoria, se guarda el recuerdo o huella mnemónica. No hay un límite fijo para diferenciar la memoria a largo plazo de la de mediano plazo. Se producen reestructuraciones físicas de la sinapsis que aumentan la sensibilidad. ¿Por qué? Porque aumentan el número de lugares de liberación de vesículas. Las vesículas son con sustancias transmisoras y los terminales presinápticos y de las dendritas. Por eso, para que haya una memoria a largo plazo, tiene que haberse consolidado y poderse continuar más tiempo con la liberación de estas sustancias transmisoras. Para que se consolide y se codifique la memoria, se requiere de 5 a 10 minutos una consolidación mínima. De 1 hora es una consolidación más fuerte. La repetición de la información acelera y potencia la memoria a corto plazo. Y esta memoria, porque la memoria a corto plazo es la que se tiene que convertir en largo plazo y se produce la consolidación, o sea, el recuerdo. Por eso cuando estudian y lo repiten, algunas personas que repiten hablando lo que están estudiando, tienen fuentes de ingreso de la información y a veces se acuerdan más rápido hacen la memoria, o sea, hay una facilitación. También es con los dibujos, con los esquemas, es más fácil grabar un esquema, un cuadro sinóptico y todos los detalles con la visión están. Ustedes saben que le falta un punto, que eran 3-4 características, faltan. Las reglas mnemotécnicas también ayudan en eso. La consolidación se codifica en diferentes clases de información. Lo nuevo y lo antiguo se compara buscando diferencias y semejanzas. Los nuevos recuerdos se almacenan en asociación directa con otros del mismo tipo. Esto es necesario para buscar en el almacén de la memoria en una fecha posterior. El hipocampo. ¿Qué estructuras encefálicas intervienen en la memoria? El hipocampo promueve el almacenamiento de recuerdos. Por ejemplo, la consolidación de la memoria. Esto se ha visto que en algunos casos de epilepsia, hay que hacer cirugía de epilepsia para tratar de controlar las crisis cuando fallan los medicamentos, ya se llega al extremo, entonces hay que operar y si es epilepsia del lóbulo temporal se secciona una parte anterior del lóbulo temporal, pero cuidando de no comprometer mucho el hipocampo. Entonces, cuando se hace esto, se ha visto de que no afecta la memoria que ya está consolidada, o sea, por más que lo saquen ya está guardado eso, pero lo nuevo sí puede afectar en la memoria, la nueva información sí se puede dificultar para consolidar. La amnesia anterograda es que no puede, consiste en no poder almacenar información verbal o simbólica a largo plazo. En cambio, la retrógrada es la incapacidad de recuperar recuerdos a largo plazo. O sea, la retrógrada es la que no puedes acordarte de lo que ha pasado antes. Y la anterógrada es lo que no puedes almacenar de aquí para adelante nueva información. Por ejemplo, esto se usa mucho en los textos, en los traumatismos encefalocranianos. A veces ha habido un golpe y no se acuerdan de nada de lo anterior. O a veces no se acuerdan a partir del golpe de todo lo que sucede en los demás. Esa es la anterógrada y la retrógrada. La memoria tiene conexiones con el sistema límbico por el sistema de recompensa y castigo. Y las lesiones del hipocampo producen amnesia anterógrada y retrógrada. No es importante en el aprendizaje reflejo. Lesiones del tálamo dorsal también producen amnesia retrógrada. El tálamo, ¿por qué? Porque el tálamo ayuda a buscar o a leer los recuerdos. O sea, con un tálamo bueno podemos encontrar con más facilidad los recuerdos. Aquí esto es un corte para que ustedes vean las amígdalas y el hipocampo, más que todo el hipocampo, ¿no? Que está en azul. Y fíjense la continuidad con la amígdala. Aquí es donde se consolida la memoria, ese es el que lo convierte en corto a largo plazo y se guarda. Pero está juntito que a la amígdala, por eso y la amígdala tiene que ver con las emociones, con el miedo, con el cólera. Y aquí está el hipocampo, para que vean la corteza del hipocampo. Y donde está situado en la cara inferior del lóbulo temporal. Luego hay otras funciones corticales que son el reconocimiento de caras.
las gnosias, o sea, el conocimiento por los canales visuales, táctiles, auditivos. Y cuando se pierde eso se llama agnosias. Entonces, hay un tipo de función que es el reconocimiento. Nosotros podemos ver una cara y nos recordamos quién es. Y cuando lo vimos, ese reconocimiento de cara, podemos distinguir esa imagen. Pero cuando hay una alteración, cuando hay un daño temporal posterior, entonces se produce la prosopagnosia. O sea, prosopagnosia es una agnosia de rostros. Ustedes le ponen varias fotos de una persona, o sea, varias fotos de diferentes personas y ponen una pareja de la misma, ¿no? Y entonces se le pide al paciente, a ver, señalen las dos caras iguales. Y no pueden señalar las dos iguales. No pueden reconocer ni su mismo rostro. No reconocen a las personas por su rostro. Esa es prosopagnosia. Las gnosias visuales, o sea, los conocimientos no solamente visuales de rostro, pueden ser de formas, de objetos. Táctiles también, nosotros cogemos los objetos y podemos reconocerlos por medio del tacto, con los ojos cerrados, podemos saber si es una pelota, una moneda, un lapicero, un aro, una llave. El cálculo también es otra función cortical, como les he dicho, y cuando se pierde se llama calculia. La escritura también es otra función cortical y cuando se pierde se llama disgrafia. Y cuando se pierden funciones corticales varias, sobre todo del neocórtex, y hay una disminución global, cognitiva, eso se llama demencia. Que puede ser producido por diferentes causas. Vamos a hablar sobre los trastornos visuales, que pueden ser ilusiones. Ilusiones es cuando nosotros observamos algo, pero que lo vemos distorsionado, ¿no? Podemos ver un poste o sobre todo en ambientes en que hay poca iluminación o que se presta confusión. Podemos ver un poste, podemos ver un monstruo, una cosa así, lo distorsionado. Las alucinaciones no, las alucinaciones es ver algo que no existe. En cambio, en las ilusiones sí estamos viendo algo que existe, pero le estamos dando otra interpretación. También hay trastornos de cognición del color, podemos no diferenciar las cosas por sus colores o no podemos distinguir los colores, se llama cromatopsia. Podemos también tener un trastorno de discriminación de las dimensiones espaciales, del tamaño, de la longitud, de la curvatura de los objetos. Podemos tener trastornos en la apreciación de las relaciones espaciales, no dimensiones sino estaciones, o sea, su ubicación, su distancia, la dirección y velocidad del movimiento, la profundidad, la perspectiva, etc. También podemos tener trastornos en la detección del estímulo visual, estamos hablando. Entonces, si son sensoriales, decimos, no vemos en una parte del campo visual, tenemos una melanopsia, la mitad derecha no la vemos, la mitad izquierda del campo visual no la vemos, otra melanopsia. Pero también podemos tener pérdida de la visión, una paurosis, porque algo ha pasado en el ojo o en la vía visual. Y la miopía es cuando no vemos, pero es un trastorno funcional. El ojo está bien, pero la visión es muy baja. Es otro problema. Atencionales es cuando hay la inatención espacial. Por ejemplo, vamos a ver eso de la inatención espacial que hemos estado hablando, que tiene que ver la parte visual o sea, la corteza visual con el área parietal, como había dicho. Entonces, aquí hay unos ejemplos que le he traído. Por ejemplo, este señor, un artista, tuvo un ACV y sufrió un infarto cortical parietal posterior derecho. Entonces, si es derecho, por ahí viajan las radiaciones ópticas, no ve lo que está en su lado izquierdo. Entonces, a las 2 semanas de haber sufrido el ACV, se le pidió que hiciera un autorretrato. Entonces, vean ustedes qué es lo que hace. Hace un dibujo muy confuso, muy borroso, que no tiene nada que ver con su cara, y está todo, lo importante aquí es que está todo en el hemicampo derecho. O sea, como él tiene una lesión parietal derecha, todo lo izquierdo lo ha perdido, y eso de que no ve nada en el izquierdo significa que todo lo trabaja con el hemicampo derecho, no con el izquierdo. Después, a medida que fue mejorando, fíjense ustedes, tuvo esta imagen siempre pegándose hacia el lado derecho, ¿no? Ignorando el izquierdo. Aquí ignora menos el izquierdo y ya a los 9 meses
ya hace un dibujo más centrado que ya ocupa ambos espacios, o sea que ha superado lo de la inatención visual izquierda que tuvo al principio, por una lesión parietal derecha. Otro ejemplo, que un trabajo de unos italianos muy conocido, en que a un paciente que tenía una inatención también visual izquierda, ven ustedes, le presentaron un mapa de la plaza de Milán. Entonces aquí le dicen, aquí haz de cuenta, tenía izquierdo, o sea, una inatención visual izquierda. Todo lo que está en la mitad izquierda lo ignora. Entonces le presentan este mapa y le dicen que nombre estas construcciones, esto qué cosa es, qué tienda, qué edificio, qué museo, qué es lo que fuera. Entonces, si usted está acá, dándole espalda, mirando, digamos, frente a la catedral, esta es la catedral de Milán, mirando a la catedral de Milán acá en rojo, numere usted estos, numere todos los edificios que vean. Entonces empezó a nombrar estos edificios que están marcados en rojo, pero ignoró todo lo que estaba a su izquierda. Después, otro día, le hicieron al revés. Le dijeron, mire, le voltearon el papel y le dijeron, ya, usted no va a estar parado al frente de la catedral, sino dándole la espalda a la catedral. Si usted está dando, imagínese que está dando la espalda a la catedral de Milán, ¿qué edificios puede nombrar de acá? Y empezó a nombrar todos los verbos, o sea, todo lo que está a su derecha, y lo que estaba a la izquierda lo ignoraba. Con esto se demostró que tenía inatención visual izquierda, y no era porque no sabía qué estructura, qué tiendas, qué locales había acá, sino que él no, simplemente ignora el lado izquierdo. Otro ejemplo, ya de un paciente que tuvo una inatención visual también izquierda y se le pidió que dibujara un reloj que pusiera la hora. Y miren ustedes, todo lo dibujó pegado a la derecha, o sea, el lado izquierdo lo ignora. Después se le dibujó un rectángulo y se le dijo cruce las dos diagonales. Y cruzó las dos diagonales, pero todo pegado a la derecha, ignorando el lado izquierdo. Eso debería de venir en el centro, pero no lo ha hecho. También acá se le dio un cubo para que lo dibujara, y dibujó la parte, acá fue al revés, la inatención era del lado derecho, o sea, todo lo que estaba a su derecho no lo veía, y lo que estaba a la izquierda sí. Entonces copió el lado izquierdo del cubo. Y aquí lo de la casa también copió más o menos el lado izquierdo de la casa, pero el lado derecho no lo copió, las rejas de acá, y esta parte la fragmentó y lo ponía en otro plano, no lo copió mal lo del lado derecho. Entonces, esas son las inatenciones visuales. Estamos hablando solamente de los trastornos corticales superiores visuales, ¿no? Porque no les he traído de más cosas, sino los visuales y una que otra de otro lado. Las agnosias visuales son la incapacidad de reconocer un objeto a través del canal visual, o sea, un objeto visual, a pesar de que estás viendo bien, que tienes buena visión. Freud fue el primero en usar el término de agnosia, y Bender y Feldman descubrieron que junto con las agnosias hay hemiagnosias. Benson consideró que la causa más frecuente de las agnosias visuales eran los infartos cerebrales y del posterior del hemisferio dominante. Hay agnosias asociativas, perceptivas, agnosias para los objetos, agnosias para los colores y para la forma. ¿Cuáles son las agnosias aperceptivas? Nosotros le mostramos un objeto al paciente y le decimos, ¿cómo se llama? Tú dices, esto es un círculo, te dicen que es un círculo, pero le pedimos, o sea, lo nombra, pero le pedimos, a ver, cópialo, no lo puede copiar, es como si no lo viera. Esto es un cuadrado, cópialo, no lo puede copiar. Esto es un rombo, pero no lo puede copiar. Entonces, es como que si ve el objeto, sí sabe cuál es, pero no lo puede copiar. Esas son las agnosias aperceptivas, por eso se llama. En cambio, las asociativas son que ven al objeto, le pedimos un nombre, no nos puede decir un nombre, pero sí lo puede copiar. O sea, sí la ve, lo copia, pero no sabe lo que es. Esa es la agnosia visual asociativa. Después hay otra agnosia en que ven todo, reconocen todo, pero no pueden reconocer las formas geométricas. Entonces, ¿cómo saben ustedes eso? Se lo ponen, le hacen un cuadro y le dicen acá, un ejercicio. Todas las figuras que tengan esta forma, las tacha. Se equivoca, acá no tacha diferente. Todas estas figuras las tacha, como la tacha otra.
Esto tampoco lo tacha, acá la llave tampoco lo tacha, o sea, esta es una deforma, no puede captar la diferencia de forma. Y la prosopagnosia es la que no reconoce los rostros, se ponen 3 rostros y le decimos a ver cuál de estos 2 rostros se corresponde a este. Por supuesto que se le pone en otra incidencia, ¿no? Entonces no puede reconocer, ¿no?, que este es la pareja, o sea, es la misma persona. Después hay otras, la alexia pura. La alexia pura es que no se puede leer, pero sí se puede escribir. Y cuál es, hay una lesión en el lóbulo occipital o en el pliegue del cuerpo calloso, hay una desconexión. Como es en el hemisferio dominante, o sea, en el izquierdo, va a tener una hemianopsia derecha, con general nos ve el lado derecho, el campo visual derecho, y no puede leer, que es la alexia pura. Un infarto occipital derecho, acá está el infarto occipital derecho, no puede ver el campo izquierdo. Y aquí en el campo visual que vemos, este es mi campo que está a la izquierda, no lo puedo ver, solamente ve este. Todo lo que está acá no lo ve. No es que no la tiene, no lo ve. Después, así como hay agnosias visuales, hay también agnosias táctiles que no puede reconocer por tocando un objeto y sin mirarlo qué tipo de objeto es. La asterognosia es la falta de esa capacidad de reconocer con las manos, ¿no? Y la anomia táctil es por una lesión del cuerpo calloso. O sea, anomia táctil quiere decir que no puede reconocer el nombre de los dedos de la mano, ¿no? No puede nombrar. Por último tenemos la praxis. Ya hemos dicho que la praxis es una organización de un movimiento complejo. Y perder esa capacidad se llama la praxis. Nosotros tenemos programas motores que podemos hacer, por ejemplo, cortar con las tijeras, hacer la pantomima. Nosotros le podemos pedir que ejecute correctamente algunas destrezas motoras, y ahí falla. Sin que exista debilidad, o sea, sin que exista falta de fuerza, ni compromiso de sensibilidad, ni ataxia, ni compromiso cognitivo severo. Entonces podría hacerlo, pero no puede. El programista motor lo aplaudí. Por ejemplo, la praxia constructiva, le decimos, dibújeme un cubo, no puede dibujar un cubo. La praxia idiomotriz, le pedimos, por ejemplo, como si usted se estuviera peinando, como un mimo, o como si usted estuviera cortando un papel, no lo puede hacer. Imagínense que está cortando papel, no lo puede hacer. Apraxia del vestir, que no se viste bien. La apraxia bucofacial, que no puede silbar, no puede soplar. Y la apraxia de la marcha es caminar, que se le pide que camine y no puede iniciar la marcha, a pesar de que puede estar parado, siente bien, mueve bien las piernas, tiene buena coordinación. Pero a la hora de decirle camine, se queda como pegado en el suelo, como sucede con los viejitos. Entonces se da cuenta con los viejitos, a veces se paran y se quedan pegaditos y después arrancan despacito, caminan como con... Esa es la apraxia de la marcha. Bueno, eso es todo. Gracias.